En el episodio de hoy hablaremos sobre salud masculina y nos centraremos en una hormona clave, la testosterona. Una hormona que es fundamental en ambos sexos, pero es especialmente importante en el sexo masculino, pues sabemos que regula multitud de procesos metabólicos y neuronales y que es vital tener unos buenos niveles para tener una buena salud física y mental. Hoy tenemos con nosotros a Rubén, que es nutricionista integrativo, es docente y autor del libro Flexibilidad Inmunometabólica. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias, María. Encantado de estar contigo en este podcast, además con un tema que me llama mucho la atención porque es muy común ver en el día a día problemas asociados, así que deseando charlar contigo en este ratito. Genial, pues vamos a ello. Antes de empezar, yo quisiera preguntarte cuál ha sido tu motivación inicial para dedicarte al campo de la salud y especialmente al campo de la salud masculina. Bueno, pues al final me acuerdo que desde pequeñito empecé estudiando ingeniería informática y era un poco mediado por mi familia, que por mi padre quería que estuviera muy vinculado con todo este entorno, salida laboral, pero a mí siempre me había gustado mucho el tema de la salud. Desde que tenía autonomía propia, me acuerdo yo ya estar cuidándome en todos los sentidos, prestando mucha atención a la salud. Y ya por aquel entonces, que hablo desde muy jovencito, me acuerdo ya de amigos, entorno, incluso familiares, que sabían que me estaba desarrollando mucho en ese ámbito y me pedían a lo mejor consejos, me pedían a lo mejor opinión. Y un día me levanté y dije, dejo la carrera de informática y me voy a poner a estudiar nutrición y dietética. Creo que desde ese día han pasado ya más de 12 años y a día de hoy sigo estudiando, sigo aprendiendo y ya con un bagaje de 10, casi 11 años de experiencia como nutricionista, de los cuales 8 ya llevo toda la aplicación al ámbito clínico y trabajando con equipos médicos. O sea que al final no solo fue el desencadenante aquel a priori, sino pues a día de hoy creo que cada vez que voy aprendiendo me va despertando más curiosidad. Sí, ya te llevo siguiendo bastante tiempo, ya veo todo, vamos, el trabajazo que haces y toda la experiencia que tienes, así que pensaba que nadie mejor que tú pues estaba aquí para poder hablar de este tema. Y Muchas vamos gracias. un poco a las preguntas principales. La primera es si es cierto que los niveles de testosterona en los hombres se han reducido considerablemente en los últimos años, que vemos en redes bastantes publicaciones sobre el tema. Y quería preguntar si existe algún estudio interesante que lo avale sobre este tema que también nos puedas compartir. Sí, así es. Así es, María. De hecho, ya hay varios estudios que hablan sobre ello, algunos más antiguos, otros bastante más recientes. Hay estudios de cohorte longitudinales en una base poblacional muy amplia, es decir, estudios hechos en una cantidad de personas, hombres, de más de 150.000 personas. Y es llamativo cómo sobre todo en los 30 últimos años ha habido un descenso paulatino, no muy agresivo, pero sí significativo y sustancial, como para que genere síntomas, incluso preocupación en la comunidad científica. Se ve como la testosterona está involucrada en muchos aspectos, no solo en la esfera sexual, y hay estudios como, por ejemplo, tengo aquí una chuletilla porque los nombres son muy difíciles de los Bueno, los investigadores. colgaremos debajo del Todo podcast. eso te iba a No te decir, preocupes. que todo lo que se necesite, luego me lo pides, lo dejamos luego abajo en la descripción. Pero Gabriel Chodik, por ejemplo, desde el 2020, es un estudio bastante significativo, y compañeros, Sum Locksworth, que está relacionado con el estudio que te comentaba de la base poblacional en muchos sujetos, muy amplia, que sí que es muy significativo, como a lo mejor de 3 puntos de testosterona en las analíticas se veía una correlación con respecto a medida que pasaban esos años. Este estudio es del 2021 y ya se lleva estudiando desde hace sobre todo 30-35 años, donde hay estudios que sirven de mucha referencia para investigadores luego que lo utilizan de manera posterior. Del 2007 es bastante reconocido Thomas Travison. Habla mucho también de este concepto. Lo que sí que está claro es que a día de hoy hay bastante evidencia y todavía falta por investigar. Se ven posibles causas, se ven posibles sucesos que están fomentando esta bajada de testosterona, pero sigue existiendo la preocupación del por qué esto sigue descendiendo de manera progresiva. Es un problema que está afectando a un conjunto bastante amplio de la población, no solo en hombres, sino, como bien has dicho, también en mujeres, pero principalmente pues, la implicación mayor es en los varones.
¿Y cuáles serían los signos y los síntomas del déficit de testosterona? Porque en general hablando de este tema, ¿no? Y con chicos que suele ser también un tema muy tabú y que a la que saco el tema, pues como el tema de la caída del cabello y de testosterona son como los dos temazos que pues que hay poca información, creo que poca divulgación. Y aparte de la libido, ¿qué otros síntomas serían? Porque muchas veces se asocia, bueno, pues simplemente a pues tener una baja libido, tener problemas con las erecciones, pero sé que hay mucho más detrás. ¿Cuáles Sí, sí, describirías tú que son los sí, signos y los síntomas? totalmente. María, de hecho, por ejemplo, hay muchos varones con la testosterona alta y con problemas de erecciones. Esto es otro tema a tratar. No muchas veces tiene que tener un vínculo el hecho de tener una testosterona alta con ya disfrutar de buena libido sexual o de un buen entorno en las esferas sexuales. Pero va mucho más allá que esto. O sea, la testosterona asociarla solo con este ámbito es algo muy, muy sesgado, porque tiene un vínculo muy fuerte y fíjate, tanto en hombres como en mujeres, por ejemplo, con el ámbito emocional, el desarrollo cognitivo, incluso la capacidad de lidiar con circunstancias adversas o problemas en el día a día. Un hombre con la testosterona baja, hay un porcentaje muy elevado de ocasiones que se le termina suministrando fármacos antidepresivos. Y realmente ese antidepresivo no está suponiendo la solución al problema raíz, sino pues, el pequeño parche que hace que la persona no siga teniendo que lidiar con esa sensación adversa psicológica que le abruma en el día a día. Y realmente luego haces una investigación un poquito más estrecha de ciertas hormonas asociadas a los perfiles que podemos solicitar en las analíticas. Efectivamente, son perfiles con una testosterona muy baja, típico hombre que se levanta por la mañana, sin esa ilusión, sin esas ganas a lo mejor de seguir emprendiendo, si tiene una empresa que está pasando por una etapa complicada o que le surge cualquier tipo de circunstancia negativa, cualquier fase de duelo y le incapacita totalmente muchas veces esta testosterona a poder ser resolutivo, incluso a poder estar teniendo la capacidad de lidiar con este problema y seguir con sus quehaceres diarios. Por lo tanto, ese vínculo es súper importante, pero no deja de ser lo menos, y esto hay también muchos estudios, sobre todo a raíz de la pandemia, que lo han reflejado, cómo la testosterona está íntimamente vinculada con el sistema inmunitario. De hecho, ya se ven publicaciones de gráficas como los niveles de testosterona, tanto muy bajos como excesivamente altos, están relacionados con procesos más agravados o más recurrentes, infecciosos, bacterianos, víricos o problemas relacionados con la autoinmunidad. Tener un equilibrio de testosterona también guarda una relación muy importante con la capacidad de nuestro sistema inmunitario y justo fue en el COVID donde surgieron estos grandes estudios donde se veía que la incidencia, hablamos del COVID porque ha sido algo muy sonado, muy significativo, pero se podía traducir a otros muchos tipos de infección, pero donde la incidencia de COVID-19 en varones era más llamativa en aquellos que tenían perfiles de testosterona bajos. Y se sacaba la correlación de cómo niveles excesivamente bajos de testosterona hacía que la persona fuera más incapaz de lidiar a nivel del sistema inmunitario con ese proceso infeccioso. Por lo tanto, esfera sexual, esfera emocional, procesos cognitivos, problemas incluso del día a día que se ven afectados por la testosterona, alta capacidad de ganar porcentaje de grasa cuando los niveles de testosterona están muy bajos. Por eso una persona que utiliza suplementos de testosterona automáticamente luego tiene descensos en el porcentaje de grasa. Y esto también puede llegar a ser beneficioso, sobre todo por la pandemia de grasa visceral e inflamación crónica de bajo grado, donde se ve cómo esas barriguitas cerveceras en los hombres normalmente también están correlacionadas con perfiles de bajos niveles de testosterona, y ya no por la estética, sino por el desencadenante de salud que esto conlleva. Entonces, creo que darle importancia a la testosterona más allá de la esfera sexual es algo crucial por todo el vínculo que tiene con procesos del día a día. Wow, muchísimas gracias. Vamos, creo que es súper importante difundir este mensaje porque además es que, bueno, sobre todo estando en el mundo de la competición, de también culturismo, que luego hablaremos más adelante, lo veía un montón en compañeros de estar súper felices, ¿no? Estar aquí y, bueno, pasar la temporada y pasarlo muy, muy mal a nivel mental y no entender
el por qué, ¿no? Porque nosotras sabemos que fluctuamos pues, con hormonas, progesterona, pues ya, oye, estamos acostumbradas a que pues hay altibajos, ¿no? Pero vosotros que sois más lineales, claro, a la que hay una bajada es alucinante lo que afecta y creo que también lo que uno lo lleva por dentro, ¿no? Porque, bueno, existe aún este estigma, ¿no? De hablar de emociones, de cómo uno se siente, de, bueno, quizás más, no suele tener tanto esa conversación, suele no estar también aún tan bien visto, ¿no? Tan normalizado, vamos a decirlo, que ojalá que sí, pero que llevan muchos hombres también por dentro y que creo que es algo de lo que no tienen que avergonzarse y que lo que están sintiendo puede venir por algo que ellos no pueden realmente solucionar, ¿verdad? Es súper importante discutir sobre este tema. Y creo que ahí Quería, tenemos los sanitarios un trabajo bastante importante. Fíjate lo importante que es lo que acabas de decir. Muchas veces cuesta asumir que estemos en procesos donde, bueno, a lo mejor la testosterona sí que está implicando situaciones negativas, incluso, bueno, que un hombre tenga comportamientos, se podría decir, incluso más femeninos, esté más sensible, llore, que esté con efectos depresivos y quiera seguir dando esa imagen de soy un hombre, un tío duro, no le voy a mostrar a mi pareja esto, incluso me voy a forzar, hablando también de las relaciones sexuales, a tener esas ganas, esa libido, esa sensación que me hizo conquistar a mi pareja, siendo así sexualmente, momentos en donde eso se nos ve muy limitado, por muchas circunstancias, posiblemente hablemos de ello, pero lo bonito que es reconocer que estás en ese proceso te hace liberarte de una carga súper importante que te permite respirar sin tener que estar disimulando, sin tener que estar a lo mejor viéndote condicionado por dar una imagen que realmente no puedes dar porque no estás en ese proceso y automáticamente te liberas mucho a nivel emocional. Incluso predispone a la persona a que la gestión que tiene que hacer para regular esos niveles sea más rápida y eficaz. Porque hay gente que realmente vive condicionado por decir, uff, me encuentro fatal, estoy hecho coloquialmente, y perdón la expresión, una mierda, no puedo lidiar con los días, me cuesta muchísimo hacer las cosas y encima llego a casa con mi pareja y solo me apetece dormir. Oye, cuéntalo, no solo a tu médico, que incluso a lo mejor no te entiende y tienes que estar indagando en distintos profesionales, sino encuentra la capacidad de transmitir eso al entorno con el que lidies y con el que consideres que eso tienes que comentar, porque es muy importante incluso luego para fomentar procesos de regulación que sean productivos realmente, María. claro. Y ahora viene la pregunta que todos nos estamos haciendo, es que ¿cuáles son las causas de la deficiencia de testosterona? Imagino que hay varias, pero tú que pues eres bastante experto en el tema, ¿no? Pues nos podrías explicar un poco cuáles son las que más ves en consulta. Eso te iba a decir que encontramos muchísimas, incluso ya la gente que te sigue, que ve tus podcasts, me consta que son muchas personas, entre eso y Instagram, que al final tienes tú también la capacidad de llegar a mucha gente y ciertamente ya incluso somos profesionales los que te seguimos y vemos que los LED, la exposición a luz artificial, el estar en entornos cerrados, hay muchísimas, la poca exposición al sol, hay muchísimas causas que pueden estar vinculadas con la testosterona, pero si por mi experiencia y llevo en estos 8 años de nutrición clínica viendo muchos pacientes y muchas analíticas, muchas, insisto, tuviera que dar como las causas mayoritarias o más frecuentes, claro, a lo mejor la gente que te está escuchando son gente ya que se preocupa por la salud y se cuida, pero los malos hábitos entendidos en su conjunto como tal del día a día influyen muchísimo. Malos hábitos como el ser excesivamente sedentario, malos hábitos como el no descansar bien por la noche, malos hábitos como el no comer de calidad. Ya no te digo luego dirigido en función de si entrenas, de si no, que a lo mejor ahí subimos un peldañito de precisión, pero una alimentación realmente de calidad que no es lo habitual en la población. Eso, por supuesto, que influye en los niveles hormonales, tanto hombres como en mujeres. Pero, ¿cuántas veces nos he dicho, por ejemplo, que una mala composición corporal y un exceso de grasa repercuten negativamente en la capacidad no solo de síntesis de testosterona, sino de su aprovechamiento? Esto viene condicionado mucho por esos hábitos. Y hablando también a lo mejor de hábitos, creo que estamos en una pandemia de, como he dicho, mucho sedentarismo, trabajos de oficinas, dando clases, teletrabajo en casa de distinta índole a
nivel administrativo, incluso docencia, un largo etcétera. Gente que sí puede llegar a entrenar, puede hacer un poquito de ejercicio de fuerza, incluso se puede cuidar, pero no tienen la exposición al movimiento diario que se debería de tener. Esto se ha visto, y los estudios también lo mencionan, como es un detonante importante a valorar en este descenso de los niveles de testosterona. Y creo que junto con los malos hábitos y esa falta de movilidad, de movimiento, de ejercicio cardiovascular, que haya un ejercicio cardiorrespiratorio a nivel metabólico, junto con estas dos cosas, la tercera, y esto se ve muchísimo, es una mala gestión del estrés. Pero no hablamos de un estrés simbólico que parece que será el estrés. No, no, un estrés medido, un estrés controlado, con hormonas adrenales. Se ve mucho, fíjate, en deportistas, es un caso muy representativo, cuando están, María, en una temporada de a lo mejor 8 meses compitiendo, da igual la índole que sea, hablamos de varones que es más significativo, donde a medida que va bajando el ratio testosterona-cortisol, porque el cortisol va en aumento porque hay mucho sobreentrenamiento y mucha exposición al ejercicio físico, que el cortisol es la principal hormona de exposición frente al estrés, en este caso por estrés físico, más el resto del estrés que tenga ese deportista, la testosterona cada vez está más bajita y la persona, a nivel de toda la sintomatología que hemos hablado antes del déficit de testosterona, peor se encuentra. Imagínate esto trasladado a la época en que vivimos, de largas jornadas laborales, de estar expuesto a trabajos donde muchas veces la gente no está a gusto, más los problemas personales, más los problemas del día a día, más que normalmente la gestión del estrés rara vez se hace, porque si tienes falta de activación te dan cafeína, si tienes problemas para dormir te dan melatonina, si tienes algún problema relacionado con algo inflamatorio te dan un antiinflamatorio natural, etcétera. Pero si tienes problemas del estrés, lo que te dicen es dejar de entrenar, incluso tendrás que cambiar de trabajo, tómate la vida de otra manera, ya, pero estoy en esta circunstancia, ¿cómo lo abordo? Por lo tanto, creo que hacer mella en la capacidad de las personas de gestionar ese estrés influiría también muy positivamente en mejorar los perfiles de testosterona. Son, para mí, las tres causas más frecuentes que, trabajadas, insisto, a muy corto plazo, en menos de un mes ya la gente nota diferencia, mejoran mucho el eje hormonal, hablando de la implicación de la testosterona. Mejorando esa autoexigencia, ¿no? Ese nivel de estrés que muchas veces, claro, yo me lo preguntaba en una época de mucho estrés que también pasé, digo, ostras, ¿y cómo lo harán, no? Los directores de Microsoft, de Apple, o sea, tiene que haber alguna manera de gestionar la situación actual, ¿no? De otra manera, sin tener que cambiar absolutamente toda tu vida, es decir, que hay herramientas y bueno, pues la terapia, por ejemplo, puede ser una de ellas, que es algo que también aún creo que está aún estigmatizado, ¿no? Y que es totalmente válido, pues hacer terapia con, seas hombre, seas mujer, creo que nos puede ir a todos súper bien para gestionar tanto vida personal como vida laboral. Vamos, para mí es de las mejores elecciones. Y hablando de estrés, también lo quería ligar con el tema de la libido, que tengo entendido que va muy ligada y que no simplemente a veces la baja libido se relaciona con testosterona, sino que está muy relacionado también con el estrés. Sí, sí, totalmente. Y de hecho, fíjate que cualquier persona que haga una pequeña búsqueda de hormonas de estrés y líbido encontrará un vínculo muy estrecho. Pero ya no solo hablando del cortisol, María, ¿cuántas personas se pide poco, por desgracia, pero puedes ver en consulta, o vemos en consulta, con los niveles de prolactina elevados? Esa hormona muchas veces que está un poquito olvidada, cada vez a lo mejor sí que se usa más o se solicita más, y es una hormona muy ligada al estrés, tanto en mujeres como en hombres. Pero vemos hombres con una prolactina en 52, creo que lo vi a principios de esta semana. Es una hormona que causa disfunción eréctil, falta de libido sexual, es decir, una hormona que está muy vinculada a procesos relacionados con la adaptación adrenal, el estrés que siempre llamamos, que implica un efecto directo sobre el eje hormonal y sobre el perfil de la testosterona. Por lo tanto, es muy importante compensarlo. Aquí a lo mejor sería también muy interesante, de hecho a veces también pongo ejemplos de analíticas en Instagram, cómo hay personas que parece que sienten que pueden con la situación, que llevan mucho tiempo lidiando con un ritmo de vida eh,
muy acelerado, directores de Microsoft, de grandes empresas, con plantillas muy elevadas de empleados, relativamente jóvenes, por debajo de los 40 o por debajo, muchas de otros 45 años, que se sienten capaces, pero se va viendo cómo hay, a medida que pasa el tiempo, un descenso en ciertas hormonas también del estrés, como por ejemplo la DEA, que es la hormona anabólica que compensa la acción del cortisol, lo que siempre echamos muchas veces en cara con situaciones del estrés, de decir, madre mía, es que tienes el cortisol en 27 ya por la mañana. Pues bueno, hay momentos en donde la DEA cada vez va bajando más, por debajo de 4, 3, 2, 0,60 y pico. Estuve enseñando hace muy poquito, hace tal vez una semana. La persona sigue produciendo cortisol, pero su capacidad de compensar el estrés va bajando. Y se ve cómo esto también vincula cada vez un menor, una menor exposición a la testosterona, un menor entorno en el perfil hormonal positivo como lo que tiene que tener. Por lo tanto, ¿cómo no va a estar vinculado? Hay mucha bibliografía sobre esto y muchísimos ejemplos sobre esto. Entonces, creo que es importante indagar un poquito más a fondo y no mencionar solo como el estrés es el causante de tu bajada de libido o tu bajada de testosterona total. No quiero saberlo. Dame signos, aparte de los síntomas, visibles, objetivos y con pruebas diagnósticas que me hagan a mí también como profesional y a ti como paciente entender tu situación y saber por dónde lo vamos a dirigir. Creo que es algo Mejorar la bastante adherencia, ¿no? El hecho de verlo en un papel, ¿no? Impreso y decir, ostras, vale, o sea, aquí se refleja no solamente lo que me está contando, sino que lo veo en papel, ¿no? cierto, totalmente. Es que luego la gente se desanima, porque cuando vas al médico y le dices, doctor, veo una mujer como si veo una farola o una pared o un trozo de corcho. Y de verdad lo estoy pasando mal porque me siento poco hombre con todo lo que conlleva luego eso a nivel emocional. Lo hemos hablado antes, incluso a nivel inmunitario, lo hemos hablado antes. Cuéntame tu ritmo de vida, si es que te lo preguntan, porque a lo mejor te dan directamente el antidepresivo. Tienes que parar de hacer esto, aquello tal, es el estrés. No, déjame algo de conocimiento sobre cómo actuar o cómo compensar, porque llevo así 6 meses y no puedo más. Eso es un problema muy importante en el día a día, María, de muchas de mis consultas, que ya vienen los pacientes desahogados por no tener en un papel, como tú dices, una hoja de ruta o una pequeña dirección con diagnósticos previos. Claro, porque imagino que también es bastante común el hecho de recurrir, pues, hablando de soluciones, ¿no? A anabolizantes, a intentar, pues, ¿no? Y en vez de pensar, oye, ¿cómo puedo incrementar esta testosterona de manera Sí. natural? Pues observo que hay muchos hombres que recurren al uso de anabolizantes y quería preguntarte acerca de, bueno, del uso de anabolizantes como solución y cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo. A ver, el uso de anabolizantes como tal, como solución, lo considero muy poco acertado. Para solucionar los problemas asociados a la testosterona, siendo la causa una disfunción de los niveles de testosterona, como por ejemplo pacientes que tengo con síndrome de Klinefelter, que tienen a lo mejor pues, bueno, un volumen testicular desde nacimiento un poquito más pequeño de lo normal y producen menos testosterona, ahí sí. Personas con hipogonadismo hipogonadotrópico, que es el funcionamiento que tiene que tener el ordenador central, la hipófisis de la cabeza, para producir testosterona a través de las células de Leydig, incluso afectando al esperma, ahí sí, pero anabolizantes como ya otros muchos nombres que se alejan de la testosterona no tienen ningún sentido. Y de hecho se ha, creo, elevado hasta 5 veces más la prescripción de testosterona en los últimos 10 años. El otro día lo leí, creo que no me equivoco, pero mínimo 3 veces por encima estoy seguro, porque eso sí que tengo una publicación, la bibliografía asociada. Entonces, el problema de los anabolizantes es, claro, el uso tan habitual que se fomenta incluso en entornos de deporte, también incluso para mejorar la estética corporal, que hace sentir a una persona pues, por encima del bien y del mal muchas veces, sobre todo hablando de los hombres, que al final estamos enfatizando mucho por los niveles de testosterona que disponemos. Y claro, viven una etapa dulce en donde parece que durante 8 semanas, 12 semanas, pueden lidiar con cualquier cosa y encima bueno, una sintomatología asociada a toda la esfera sexual increíble. Genera incluso dependencia. O
Es un problema porque luego parece que la gente depende de ello y se habla ya de terapias sustitutivas de por vida, de niveles de testosterona, donde luego incluso un hombre no puede tener descendencia por problemas con el seminograma, con los espermatozoides, y ya no pueden ser papás. Sucede mucho con este tipo al final, usos poco acertados, pero sería un tema muy extenso a tratar, porque incluso hay hombres, fíjate, con incorporaciones de estos anabolizantes y de testosterona, que por un mal uso de los antiestrogénicos, por ejemplo el aromasil, el arimidex, inhibidores de aromatasa, cuando un hombre tiene el estradiol muy bajito y muy descompensado frente a esta testosterona, que pasa muchísimo, no tienen ningún tipo de libido sexual. Y a lo mejor tienen la testosterona en 10, 12, 14 o suben por encima del rango que salen las analíticas una flechita con mayor a el valor máximo. Por lo tanto, es un tema que requiere de mucha cautela, porque ya no es solo la aplicación de testosterona, sino de hormonas compensatorias que afectan a la misma y a su biodisponibilidad. Y aquí me gustaría que la gente, María, entendiera que nosotros solo tenemos de toda nuestra testosterona, el 2% es testosterona libre, lo que llega a tejidos diarios. El 60% está unido a una proteína de transporte, se llama SHBG, la globulina fijadora de hormonas sexuales. Cuanto más SHBG haya, menos testosterona libre va a haber, porque el resto está unida a la albúmina. Es otra proteína que hay de transporte y al final de nada sirve muchas veces dar testosterona o incluso suplementos de testosterona si no tenemos eso atado, la capacidad biodisponible de nuestro organismo. ¿El uso de anabolizantes? Sí, puede suponerlo. De hecho, hay siempre etapas en donde da una proyección increíble en sintomatología y libido sexual. Pero te aseguro que en un porcentaje muy amplio, incluso durante su uso, da problemas asociados a la libido. Y por supuesto, cuando se deja, María. De hecho, pues te diría, el principal motivo de comienzo de uso de antidepresivos y ansiolíticos en población joven varón. Cuando usan anabolizantes, después de terminar, pues esas incorporaciones que tienen. Claro, además, te imagino, también existe esta presión que, claro, también se sufre por parte de las mujeres, ¿no? De cumplir con cierto estereotipo físico. Con los hombres pasa también lo mismo, ¿no? Al final se critica, ¿no? Bueno, que se busca el cuerpo de Victoria's Secret, ese cuerpo delgado, pero en el hombre también se busca esa imagen, ¿no? De esa presión que a veces también ellos mismos me han expresado de, bueno, pues ser aquí el macho alfa, que se parece a, yo que sé, a Channing Tatum, a esos cuerpos, ¿no? Súper fibrados y que a veces puede llevar a intentar recurrir a soluciones, pues, quizá poco acertadas y no muy bien llevadas y que al final acaben acarreando esas consecuencias a posteriori, uno, de problemas de eje y de que ves que al dejarlos, todo lo que has construido y toda esa imagen que te has hecho cae en picado en cuestión de pocas semanas incluso. A mí me genera nostalgia además verlo, porque es muy frecuente ver a una persona en consulta, hombre, varón, después del uso de anabolizantes o durante su uso incorrectamente, que viene con pues, un cuadro muy complicado. De decir, mira, tengo miedo hasta quedar con una mujer y acostarme con ella porque ya llevo 2 episodios de disfunción eréctil donde lo estoy pasando realmente mal y donde no tengo ni ganas de tener relaciones sexuales, ni siquiera mirar a una mujer. Pero ese estereotipo del que hablas genera tanta presión, sobre todo ahora con toda la exposición a las redes sociales, que esa misma persona que me encontraba por la mañana en consulta, literalmente, te lo digo de corazón, y esto es verídico, llorando por esta situación, sube a Instagram una foto de hace un año, cuando en verano le hicieron un book para que le genere esa adicción dopaminérgica, esa sensación de atracción, de tener likes, mirando un físico antiguo que tenía, porque ahora no se puede permitir por la situación en la que está. Y vive en una realidad paralela intentando mostrar ese estereotipo que incluso ha tenido, teniendo ahora una situación en donde prácticamente no puede lidiar con su día a día. Imagínate el daño que hace esto, más allá de la clínica. Y es un problema relacionado con el uso de anabolizantes.
porque vives en un entorno emocional durante una etapa que no debería ni por supuesto asemejarse a la realidad de las personas que utilizan este tipo de terapias o de este tipo de uso farmacológico. Claro, y ante esta situación de pues, déficit de testosterona, imagino que cada uno, ¿no? O alteraciones del eje, cada uno debe tener un tratamiento individualizado, por supuesto. Pero ¿nos podrías dar algunas recomendaciones de qué sí hacer y qué prácticas realmente no nos es conveniente ante una situación pues, que sospechamos que tenemos un déficit de testosterona? Yo, María, lo digo siempre a todos los profesionales con los que hablo, incluso ahora lo expreso públicamente aquí, no veo ya ningún paciente, por ejemplo, sin analíticas. Creo que más en una situación como la que estamos mencionando, que luego sí que se pueden ver pacientes sin analíticas en otros entornos, pero cuando hablamos de sucesos como este de aquí, mmm, no me atrevo a especular lo más mínimo, sobre todo cuando son situaciones tan delicadas. Y quiero decir con esto que al final la información que te puede otorgar pedir determinados parámetros, ver si tiene o no tiene testosterona, porque fíjate, es muy frecuente también. Decías que un tema tabú era también el pelo en los hombres, y hay muchos que se toman, como yo estoy operado del pelo muy recientemente, se toman finasteride, dutasteride o pastillas asociadas a evitar esa caída capilar y tienen falsos niveles de testosterona. Vemos niveles de testosterona muy elevados y, por ende, siguen sin tener esa libido o esa sensación de erección, que también está muy vinculado con la expresión dopaminérgica. Y esto está muy vinculado también con la capacidad de funcionamiento tiroideo. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues un breve ejemplo de que es una persona a la cual yo no le puedo dar un suplemento para seguir aumentando los niveles de testosterona, porque a lo mejor viene por otra vía. A lo mejor tiene un problema con esa SHBG que mencionábamos, por una deficiencia de boro, y necesita bajar los niveles de esta proteína o por una incluso deficiencia de hidratación, que se ven albúminas y SHBGs muy elevadas, con hematocritos muy elevados en sangre. Entonces, ¿de qué depende esto? Sobre todo de recabar información, como en una gama muy amplia de aspectos de salud. Si eres una persona, sobre todo, que ya tiene buenos hábitos, se cuida, sabes a caminar, tienes exposición al sol, descansas bien, insisto, es el porcentaje minoritario de las personas, que luego hay mucha gente que se piensa que hace las cosas bien y no es así, incluso que tienes combinación de ejercicio de fuerza con ejercicio cardiovascular, que no estás en etapa de déficit calórico muy prolongado. Esto también influye muy negativamente cuando intentamos mantener porcentajes de grasa muy elevados y estamos con las calorías siempre muy bajitas. Esto influye muy negativamente sobre la capacidad de producción de testosterona, al igual que influye muy negativamente en una mujer con la expresión de ciertas hormonas asociadas al ciclo, produciendo incluso menorreas hipotalámicas funcionales asociadas a esos déficits calóricos. Pues pedir una analítica, y si eres una persona que ya todos estos hábitos estás más o menos adheridos a ellos con un 80%, sacar conclusiones. Porque a lo mejor lo que necesitas es un impulso dopaminérgico. Hay sustancias muy positivas que influyen positivamente, como la mucuna pruriens. Fíjate que incluso hay personas que van al gimnasio a hacer ejercicios de fuerza, pero no tienen nada de cardiovascular o ningún HIIT. Y cuando tú le explicas, oye, mira, si haces un HIIT, los receptores beta-adrenérgicos, mediados por la dopamina y adrenalina, hace que vayas a oxidar más grasa. Y si luego tienes una buena dirección también con la alimentación, vas a perder grasa. Y automáticamente te escriben a las 2 semanas diciendo, ¿es posible que tenga más libido? Por supuesto. Estás teniendo una expresión dopaminérgica mayor que tiene una influencia directa sobre la percepción de libido sexual. Por lo tanto, creo que aquí sería un poco injusto por mi parte, porque luego la gente tenemos en ese sentido mucha responsabilidad, que ponemos cualquier cosa en Instagram o decimos cualquier cosa de suplementación y la gente dice, Rubén, llevo 3 semanas tomando esto que dijiste en la publicación y me siento de esta manera o de esta otra. Y dice, madre mía, que lo pongo a título general, por favor, estas cosas, intentar consultarlas a cualquier profesional antes. Creo que la gente de verdad necesitaría hacer un pequeño trabajo de investigación, asegurarse de esos hábitos y luego ya hay muchísimas cosas adicionales. Se habla de la disterona, se habla de el tonga ali, se habla de el boro mucho o la raíz de ortiga para mejorar esa SHBG.
los perfiles lipídicos con buena correlación del HDL, LDL y nivel de triglicérido, más allá del colesterol total, con incorporaciones de omega 3, muchas veces están muy vinculadas con esa capacidad también de síntesis de hormonas esteroideas en las que está la testosterona. Incluso los niveles de vitamina D son importantes tenerlos en buen estado, sobre todo por encima de 45, cuidado ahora que llega el invierno, para, pues oye, tener también una capacidad de síntesis de testosterona. Y por supuesto, en un hombre es muy importante disminuir el porcentaje de grasa abdominal, sobre todo visceral, central, pero bueno, luego también hay que atender al porcentaje de grasa total del cuerpo para disfrutar de un buen equilibrio de los niveles de testosterona. Eso que comentas del tema de la grasa me recuerda mucho a un paciente que se recuerdo hablar con él y le dije, es que noto los estrógenos desde aquí. Y efectivamente le hice la analítica y la estrona, vamos, por las nubes, ¿no? Eso es. Y por la actitud, ¿no? Porque hablamos muchas veces de energía y es un tema delicado, energía masculina y femenina, que no tiene nada que ver con el sexo, al final todos tenemos ambas energías, ¿no? Pero cuando noto mucho, tanto en hombres como en mujeres, que cuando hay una descompensación, afecta negativamente, ¿no? Cuando un hombre tiene muchos más estrógenos que testosterona, le afectan muchas cosas. Y él me decía, ostras, María, después de 2 o 3 meses, ¿no? Bueno, tratando de intestino, inflamación, ¿no? Que al final también influye, bueno, en las hormonas transportadoras, en la misma testosterona. Me siento como que pongo ya más límites, que tengo mucha más actitud en el trabajo, soy más proactiva, me apetece más, ¿no? Continuar con mis proyectos. Y, ostras, lo veo súper interesante. Yo que estoy más acostumbrada, ¿no? A trabajar con mujeres y me doy cuenta de estos cuántos hombres realmente, ostras, se beneficiarían solo con un poco de ejercicio físico, reducir un poco el porcentaje de grasa en toda su vida, ¿no? Ya no solamente en esa parte estética. Fíjate lo bonito que es eso. O sea, a mí es una de las partes de mi trabajo que más me gustan. Cuando a lo mejor solucionando una pequeña cosa, pequeña entre comillas, que a veces es bastante complejo, pero un solo parámetro, en este caso, cómo le afecta de manera sistémica en multitud de patrones en su vida. Jolín, lo que decías de la grasa, sé dónde está la enzima aromatasa y donde se da mayor conversión a la parte estrogénica. Y aquí fíjate que me hablas antes, ¿qué incorporar? Pues incluso hay momentos en este tipo de paciente donde todo lo que había dicho anteriormente no es una prioridad. Y a lo mejor un zinc para inhibir la actividad de la enzima aromatasa con mucho porcentaje de grasa, un DIM, el dimetilmetano, como detoxificador estrogénico para mejorar toda esa exposición que tienen los estrógenos por ese porcentaje alto de grasa, un indol 3-carbinol, pues pueden ser moléculas súper interesantes para mejorar el perfil de testosterona. A lo mejor a esa persona le ayuda infinitamente más que estar dando un suplemento para subir la testosterona o un suplemento para subir la dopamina, porque prioriza la conversión a estrógenos por su exceso de grasa corporal. Es que te podría poner muchos ejemplos. Venga, Rubén, dinos algo. Insisto, debería todo el mundo tener, sobre todo, ese compromiso consigo mismo de invertir un poquito de tiempo en analíticas y en investigar, porque creo que merece muchísimo la pena, María. Encontrar la raíz, ¿no? Que decimos que al final, pues, ahora que hay tanto la moda de suplementos, al final parchear con un suplemento es lo mismo que parchear con un medicamento, ¿no? Entonces, sin duda, 100% de acuerdo con todo lo que has comentado. Vamos, me ha encantado todo lo que nos has explicado, lo veo súper interesante, creo que puede ayudar a mucha gente. Y ahora que quería hacerte unas preguntas, bueno, para que hago todos los invitados y que creo que Sí. pueden ayudar, pues, a otras personas y quizá pues a motivar. Quería hacerte dos preguntas. Una es si podrías decirme un hábito que para ti pues sea innegociable en tu día a día y que vamos, que no puedas continuar tu día sin ese hábito. Pregunta complicada, elegir solo un hábito. Pero fíjate, María, siendo muy honesto, incluso poniéndome en la piel no solo de mis pacientes, sino la mía propia. Como la mayoría de las personas que estén escuchando este episodio habrán visto ya muchos otros y te seguirán y sabrán todos los hábitos incluso que son importantes que se tengan en cuenta, a mí me ha cambiado en muchos ámbitos. Yo que trabajo sentado, trabajaba, ahora estoy de pie en una cinta, no la tengo en movimiento para que salga bien la grabación, pero aumentar la movilidad en el día a día me ha cambiado en muchísimos ámbitos. Va a ser posible también en exteriores, pero soy una persona, y mis pacientes también, muchas veces cuando se lo he sugerido,
han tenido con algo tan significativo cambios muy abundantes. Que se cuida, que hace deporte, que tiene una alimentación de calidad, pero que a lo mejor hacía 7, 8 mil pasos diarios a última hora del día porque se pasaba 8 y 10 horas sentado, como muchísima gente que teletrabaja y que está en oficinas. Tener momentos del día donde te pongas de pie, cambies a nivel postural, hagas ejercicios de movilizar la sangre, cardiorrespiratorios. Me han mejorado perfiles hormonales, sintomatología emocional, la sensación esa de acabar muchos días abrumado, incluso con sensaciones depresivas, de estar diciendo, madre mía, todos los días de mi día van a ser así. Esto es un rollo. Quiero cambiar. El tener un poco de contacto con el movimiento a lo largo del día, incluso salir un poquito en exterior en la medida de lo posible, me ha sorprendido. Y fíjate que yo siempre he sido una mente muy científica, muy rigurosa, y estos, bueno, pequeños hitos que a veces nos proponíamos diciendo, no puede ser tan importante. A mí te prometo, gente de mi entorno y pacientes, me ha cambiado la vida. Creo que la gente debería prestar un poquito más de atención a esto, sobre todo cuando son gente, que, insisto, la mayoría de los que te están escuchando lo harán, son personas que tienen el resto de los factores de salud bastante controlados por intentar tenerlos controlados. Totalmente de acuerdo. Vamos, yo en mi caso, sobre todo el bailar, por ejemplo, es algo que me ha dado la vida, sobre todo esa parte de evasión, ¿no? De estar todo el día ahí sentada haciendo cosas, quiero decir, con un objetivo, ¿no? Esa parte así más racional y hacer algo simplemente por el disfrute, sin duda es el momento del día en el que recargo, ¿no? Y aunque mi mente a veces te dice, no, es una pérdida de tiempo, ¿no? Que no lo es, que es todo una inversión para luego volver mucho mejor. Ya la última era algo también así personal, algo que hayas conseguido en tu vida y que tú creías que fuera imposible. Pues, mira, nunca me había planteado el laboralmente llegar a donde estoy. Y fíjate, no me refiero ni con el equipito que tengo, que no es ni mucho menos tan grande como el tuyo, ni a nivel económico, ni nada por el estilo. Pero realmente poder disfrutar tanto de mis días y que haya momentos en donde se me pase rápido una jornada laboral porque esté viendo casos clínicos o pacientes que me llenan, me generan ilusión e incluso me hacen vincularme mucho para conseguir una mejora de su salud, porque realmente siento que les va a cambiar la vida. Te prometo que para mí eso no tiene precio. O sea, incluso estando en trabajos a lo mejor, eh, te pongo un ejemplo absurdo, pero sí, que pudiera incluso tener una oferta económica en mejor proporción, el poder gestionarlo de esta manera y con este tipo de trabajo que dispongo del día a día, para mí ha sido, pues, uno de los objetivos que más me ha gratificado conseguir en la vida. Y a día de hoy no lo cambiaría por nada. De hecho, he hipotecado durante tiempo parte de mi vida personal por llegar a conseguir ciertos hitos de los que hablo a nivel laboral, y a día de hoy no me arrepiento. Parte de esto se lo agradezco a mis padres, que siempre han sido súper exigentes con el tema lectivo, con el tema laboral, siempre han estado muy encima mía, y creo que a día de hoy es uno de los favores más grandes que me han hecho, porque me arrepiento y desde luego es lo que más me hace disfrutar de lo que en mi vida ahora consiste, desde que me levanto hasta que me acuesto. Yo creo que la gente, todo el mundo, si tiene ilusión por algo, sobre todo hablando también de este ámbito a nivel laboral, no están muy contentos, pueden a lo mejor tener una perspectiva distinta de lo que hacen y realmente tienen ganas, ilusión y fuerzas para hacerlo, se consigue llegar hasta puntos donde se disfruta mucho del día a día, incluso trabajando, haciendo lo que te gusta. Como resuena totalmente. Al final pasamos la mitad de nuestra vida trabajando. Si no es en algo que te emocione, siempre he dicho que qué sentido tiene, ¿no? Y que siempre estás a tiempo de cambiar de rumbo, ¿no? Como tú también dijiste, yo también venía de la parte de publicidad y marketing, que nada tiene que ver. Y al final, oye, puedes tardar más o menos tiempo, pero hay que hacer un trabajo o ir en dirección a conseguir hacer un trabajo que te haga feliz. Pues muchísimas gracias, Rubén, por estar hoy aquí con nosotros.
quería preguntarte dónde pueden los oyentes encontrarte, en qué redes sociales, libros. Pues siempre he sido muy reacio, María, a las redes sociales, aunque no lo parezca. No tengo más allá de Instagram, no utilizo absolutamente nada, pero sí que en Instagram, @Rubén Lechuga Oficial. No creo que haya mucho Rubén Lechuga, que tengo un apellido que madre mía, pero creo Esto da que para una pregunta, también, pero bueno, sí, lo sí, dejamos para otro episodio. que si es artístico, me preguntan muchas veces. No, no, mi apellido real. Es la vía en donde también divulgo, donde doy a conocer un poquito parte de mi trabajo y donde trato de exponer parte de lo que hemos estado hablando en forma de infografías o vídeos cortitos para que la gente también pueda tener pequeñas píldoras asociadas a cómo mejorar su salud. Maravilloso, pues lo voy a dejar adjuntado en la descripción del podcast. Y muchísimas gracias. Espero poder hacer otro episodio más adelante contigo. Ha sido muy enriquecedor. Así que nada, te deseo un súper bien. Muchas gracias por estar aquí en el podcast. Gracias a ti, María, y encantado de que sigamos en contacto y sobre todo de poder tener gente como tú que al final aporta tanto a otras personas por las distintas vías que tienes a disposición. Así que nos seguiremos viendo. Muchas gracias.